Acto 1. El regreso de Madame. Estaba completamente inmóvil, con el rostro cubierto de maquillaje blanco y marcas negras alrededor de los ojos y en las mejillas. Vestía un atuendo completamente blanco y negro. Una boina negra, una camisa a rayas blancas y negras y unos pantalones negros ajustados que apenas contenían su enorme trasero. Este atuendo, por supuesto, combinaba con su llamativo y singular cabello. Un corte a la altura de los hombros, negro por un lado y blanco por el otro. Sí, esta mimo no era otra que Madame Cécile Villeneuve. Pero, ¿por qué la rica, famosa y mundialmente reconocida diseñadora de moda trabajaba como mimo? Bueno, si recuerdan, hace un tiempo, Madame Villeneuve tuvo un encuentro desafortunado con un niño llamado Raj y su tigre, Can. Tras este humillante suceso, Madame Villeneuve perdió su empresa y se vio obligada a aceptar el único trabajo que pudo encontrar, lo que nos lleva al presente. En pleno centro de París, la mimo permanecía inmóvil, rodeada de gente que apenas le prestaba atención, ni a su tarro de propinas medio vacío, hasta que un niño y su perro pasaron por allí. El perro era grande pero joven, aún le estaban saliendo los dientes, y el niño tenía muchísimas dificultades para controlarlo. «Detente, Rex», gritó el chico, arrastrando al cachorro tras él. Pero en cuanto Rex vio el gran y jugoso trasero de Madame, no pudo resistirse a darle un mordisco. Cécile gritó cuando el perro le mordió el trasero. Saltó por los aires, atrayendo todas las miradas, mientras el mimo rompía su voto de silencio y ensordeaba a todos los que estaban cerca. «Quita tu maldito perro de mi trasero». El perro le había arrancado la parte trasera de los pantalones a Madame, dejando al descubierto sus bragas blancas de lunares negros. Cécile miró hacia atrás, esbozó una sonrisa avergonzada, se cubrió el trasero con el bote de propinas y se escabulló mientras todos se reían de ella. «Esto es ridículo», murmuró Madame para sí misma. «Yo era una modelo famosa, deseada y venerada por todos. Yo era la diseñadora de moda más importante del mundo. La diosa de la moda», decían. «Yo era rica y famosa. Y ahora mírenme. Todo por culpa de ese tigre y ese mocoso. Y ahora esta gente se ríe de mí. Pero no saben quién soy. Si tan solo lo supieran, todos temerían mi nombre». «¿Madame Villeneuve?», preguntó un hombre. Cécile se giró para mirarlo y descubrió que era un joven, de unos 28 años, delgado, con el pelo rizado, gafas grandes y un rostro poco agraciado. «¿Te conozco?», preguntó con desdén. «Sí, nos hemos visto varias veces. Me llamo George. Trabajé para tu padre. Supongo que eso te convierte en uno de los científicos de la empresa». «Bueno, yo estaba», dijo George con el corazón apesadumbrado. «Pero me despidieron». «Qué mala suerte», dijo Madame mientras se alejaba. «Espere», exclamó George. «La he estado buscando. Tengo una propuesta que hacerle. Creo que le resultará lucrativa». Madame se detuvo en seco y se giró para escuchar. Resultó que George había sido despedido por sus experimentos extraños y crueles, de esos que su padre, por su miopía, siempre había sido incapaz de llevar a cabo. «La única manera de que pueda continuar mi investigación es con usted al mando, Madame. La junta directiva son un montón de cobardes. No tienen talento. No les importa el riesgo. Siempre van a lo seguro. Ellos». «Basta», espetó la señora. «¿En qué me va a ayudar esto?». «Sencillo. Vamos a demostrar que mis experimentos son un éxito y luego los presentaremos al Consejo de Administración. Es un plan bastante sencillo, pero necesito que me ayudes a eliminarlos». «¿Pero cómo? ¿Chantaje? ¿Te apuntas?». «Claro», tartamudeó George. Madame sonrió con malicia. «Excelente. Lo único que necesito son algunos perros para realizar los experimentos». «Muy bien», convino Madame. Estaba decidida a dar caza a esos perros callejeros para celebrar su glorioso regreso. Acto 2. Muérdeme. Madame ya había intentado robar perros callejeros, pero esta vez iría directamente a la fuente de los perros abandonados, la perrera de París. La perrera cerraba al atardecer, así que Madame decidió infiltrarse con un saco y cloroformo para robar los perros sin hacer ruido. George los necesitaba para sintetizar una fórmula a partir de su sangre, y eso era lo que iba a hacer. Sin embargo, Madame no tenía dinero para contratar secuaces, y sus adoradas sobrinas aún eran demasiado pequeñas para explotarlas, así que tendría que encargarse ella misma del trabajo sucio. Esperó a la vuelta de la esquina a que el último empleado cerrara antes de intentar abrir la cerradura ella misma. Logró entrar sin apenas esfuerzo. Esquivando las cámaras mientras se escabullía por las habitaciones oscuras, llegó a las celdas donde decenas de perros estaban apilados unos encima de otros en jaulas. «Perfecto», ronroneó Madame mientras se acercaba a un perrito enfermizo en una jaula. «No opondrás mucha resistencia, ¿verdad?». Metió el dedo para agarrar al perro por el collar, pero el cachorro la mordió con fuerza. «¡Ay!», gritó, retrocediendo un paso. «Maldito perro callejero lleno de pulgas. ¿Cómo te atreves?». Entonces tomó su trapo con cloroformo y se acercó a la jaula cuando oyó un rasguño proveniente de arriba. «¿Eh?». El perro que estaba encima de ella se le tiró encima, lamiéndole la cara. «Maldita sea». La señora se tapó la cara mientras el perro la lamía sin parar.
Retrocedió, escupiendo mientras su trasero gordo se estrellaba contra las fauces espumosas de un pastor alemán. «¡Oh, Dios mío!», gritó cuando el pastor le clavó los colmillos. Empezó a correr en el sitio como Scooby-Doo mientras el perro le bajaba los pantalones, dejando al descubierto sus enormes bragas negras con la frase «Muérdame» impresa en rosa. Unas bragas que hacían que Madame se sintiera muy sexy, pero que en este contexto la hacían sentir vulnerable. Entonces, mientras corría, los pantalones se le deslizaron hasta debajo de las rodillas y la hicieron tropezar, provocando que Madame Villaine cayera de bruces con el trasero en el aire. Al mismo tiempo, los pantalones caídos habían activado el cerrojo, abriendo la jaula del pastor antes de que se le desgarraran las piernas por completo. Entonces el pastor salió sigilosamente de su jaula como un lobo hambriento, solo para encontrar el trasero alzado de Madame presentado como un asado en una bandeja de plata. Actuando rápido, con los colmillos goteando, el pastor cumplió el deseo de las bragas de Madame y hundió sus colmillos en sus regordetas nalgas una vez más. Gritó mientras intentaba escabullirse. Los demás perros se unieron en un coro de ladridos y aullidos mientras Madame corría por las baldosas como una rata. «¡Suéltame!», gritó antes de apartar al perro de un manotazo. Luego se arrastró lo más rápido que pudo por la puerta para perros para escapar, pero, ¡ay!, su trasero era demasiado grande para caber. «¡Maldita sea!», maldijo, intentando en vano meter el trasero por la puertecita. Fue entonces cuando el pastor atacó de nuevo. Los ojos de la señora se abrieron desmesuradamente y su boca se contrajo hasta el tamaño de un alfiler mientras golpeaba el suelo con las palmas de las manos, echaba la cabeza hacia atrás con dolor y soltaba un alarido ensordecedor. Empezó a dar patadas salvajemente con sus muslos gruesos y cremosos mientras el perro le bajaba la ropa interior y dejaba al descubierto sus pálidas nalgas brillantes. Finalmente, tras un largo tira y afloja, el pastor la soltó. El impacto lanzó a Madame a través de la puerta para perros, estrellándose de cabeza contra la pared, lo que hizo que sus nalgas se movieran como gelatina en un terremoto. Rápidamente, retiró la cabeza de la pared de yeso que se desmoronaba, se puso en pie tambaleándose y salió corriendo de la perrera. Salió disparada en la noche sin pantalones, solo con sus botas, su chaqueta negra y con su trasero dolorido al descubierto a través de la parte trasera de su ropa interior. Acto 3. Madame en el circo. Tras esta humillación tan indignante, Madame Villaine se tambaleó hasta un callejón y se vistió con su ropa interior de repuesto y su muda de ropa, su traje de mimo. «¡Qué ridículo!», murmuró mientras se maquillaba. Pero ni hablar de volver a ese lugar. No, en cambio, tenía una idea mucho mejor. Aprovecharía su peculiar oficio para colarse en un sitio donde sabía que sobraban animales, el circo. En lo más profundo de la gran carpa, Raj y su tigre Khan ensayaban para el gran espectáculo de esta noche. «Vamos, Khan», lo animó Raj, sosteniendo un aro en llamas. Khan obedeció y saltó a través del aro con relativa facilidad. «¡Genial!», exclamó, acariciando la cabeza de su gatito que ronroneaba. Luego se dirigieron tras el escenario, justo a tiempo para evitar la mirada penetrante de Madame, que se asomaba a la carpa. «Bien», exclamó con voz dulce. «Ese mocoso y su tigre no están aquí». Enseguida, divisó una extraña colección de animales, entre ellos monos organilleros, un hombre con una gran pitón sobre los hombros, elefantes y caniches haciendo equilibrio sobre grandes pelotas. «Ajá, perfecto. Estos perros le vendrán de maravilla a George». Así pues, Cecil entró de puntillas en la carpa, arrastrándose con una cuerda invisible para no levantar sospechas. Pasó junto a tragasables, escupefuegos, payasos, cañones y mujeres barbudas hasta que se topó con uno de los caniches. Con un trapo empapado en cloroformo, agarró al perro, lo sometió rápidamente y lo metió en su saco. «Éxito», pensó Cecile. Pero necesitaría muchos más perros para que el experimento funcionara. Así que se escabulló por los alrededores de la carpa hasta que encontró a otro perrito que hacía equilibrio con platos sobre su hocico. El perro estaba solo, así que Cecile se acercó sigilosamente al animalito cuando oyó un ruido espantoso. Al levantar la vista con las piernas temblorosas, los ojos verdes de Madame Villaine se encontraron cara a cara con los ojos idénticos, aunque mucho más grandes, de Khan. «Vaya, mira esto, Khan», dijo Raj, de pie junto a su tigre. «Si no es esa malvada canalla que intentó despellejarte vivo y convertirte en un abrigo de piel». «Madame Villaine». La boca de Madame balbuceó sin articular palabra. «Pero debo admitir que eres un buen mimo, aunque esos pantalones te hacen ver el trasero gordo». Olvidando su posición, Madame frunció el ceño, dejó caer su saco y levantó la mano para golpear a Raj cuando. «Yo que tú, saldría corriendo», dijo Raj con una sonrisa de suficiencia antes de que sus dedos se movieran con un chasquido. En ese instante, Khan se abalanzó sobre Madame Villaine con las garras y los colmillos al descubierto. Cecile giró sobre sí misma y corrió hacia la salida, pero el felino salvaje saltó por encima de ella y le bloqueó el paso. Khan gruñó ferozmente y atacó a Cecile con sus garras. Pero Cecile fue demasiado rápida. Corrió a toda velocidad hacia un coche pequeño, abrió la puerta y se escondió dentro. «Oigan, cuidado», se quejaban los otros payasos, apiñados en el estrecho espacio. Pero a Cecile no le importaba,
estaba demasiado ocupada vigilando a Raj y Khan por la ventana cuando todo se oscureció. «Damas y caballeros», anunció una voz por el intercomunicador. «Por favor, tomen asiento. El circuito de París está a punto de comenzar». Acto seguido, el coche de payasos aceleró a toda velocidad, dando vueltas alrededor de la carpa y estampando la cara de Madame contra la ventana mientras los demás payasos aprovechaban el impulso. Un gran número de artistas desfilaban en un espectáculo grandioso bajo la carpa cuando el coche frenó en seco. Madame se golpeó la cabeza contra el asiento del conductor y perdió el equilibrio al abrirse la puerta contra la que había chocado. Cecile cayó al suelo y se dio un buen golpe en la cara mientras un pequeño ejército de payasos salía del coche, pisoteándola con sus enormes zapatos. Después de que los 19 payasos abandonaran el coche, Madame se levantó del suelo, se puso de pie y se apoyó en el coche, que arrancó inmediatamente. Madame cayó de bruces sobre el suelo, con la vista nublada mientras se sacudía el polvo. Al girarse, vio a Khan abalanzándose sobre ella a través de un aro de fuego. El tigre aterrizó con increíble gracia, rodeó a Madame y la atacó con un tajo. Rozando por poco sus pechos, Khan logró cortar los tirantes que sujetaban sus pantalones. Al bajar la mirada por encima de sus muslos fríos y sus rodillas que crujían, Madame descubrió que sus pantalones se le habían bajado hasta los tobillos. «Ja ja 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 ja». Estalló la carcajada del público al quedar al descubierto, ante todos, las enormes bragas blancas de Madame, con corazones rojos estampados. Cecile, sonrojada bajo su maquillaje, se agachó para recoger sus pantalones caídos. Al oír a Khan, ella también intentó escabullirse. Pero intentar hacer ambas cosas al mismo tiempo resultó ser un error, ya que reveló su enorme trasero con bragas en forma de corazón a Raj, quien le lanzó una piedra con su honda a la nalga. La señora jadeó en silencio y se enderezó de golpe, agarrándose el trasero mientras avanzaba de puntillas antes de perder el equilibrio, tropezando con sus pantalones caídos y caer de bruces en el barro, formado por la tierra mojada de la gran arena del escenario del circo. El público estaba enloquecido con el espectáculo, mientras que el maestro de ceremonias hacía señas a los miembros del equipo para que la sacaran de allí. Madame retiró la cara del barro con expresión furiosa, mientras que varios restos le escurrían por el rostro. Ya de pie, se subió los pantalones con los guantes blancos. En ese momento, un payaso se le acercó, le dio una palmada en la espalda y agitó la mano frente a la nariz de forma cómica. Luego levantó un dedo, como si acabara de tener una idea genial, antes de apuntarle a la cara con la flor que llevaba en el pecho. Madame fue rociada con agua en la cara, lo que la hizo tambalearse hacia atrás y caer sobre la espada que Raj le había pedido prestada a uno de los tragasables. Sintiendo el dolor punzante en el trasero, Madame corrió hacia la salida cuando Khan saltó frente a ella. Deslizándose hasta detenerse, Madame vio su única vía de escape: trepar al poste central. Así que saltó, se sentó ahorcajada sobre el poste e intentó trepar como pudo. Khan saltó sobre ella con sus garras y le arrancó los pantalones de un mordisco, dejando su ropa interior al descubierto. «¡Olala!», Raj señaló y rió. «Veo Londres, veo Francia, veo tu trasero en bragas». Al público le encantó, pero a Madame no le importaba nada. Tenía que irse de allí. Tenía que escapar de ese tigre. Pero, ¿cómo? No podía trepar por el poste de la tienda y empezaba a resbalar. Pero entonces alguien encendió una hoguera bajo sus pies. El tragafuegos le lanzó una llamarada a Madame por el trasero que la hizo trepar por el poste como una ardilla propulsada por un cohete, dejando una estela de humo tras de sí. Se detuvo en lo alto del poste, fuera del alcance de los focos, y buscó una salida. Claro que se iría con las manos vacías, pero al menos saldría viva. Agarrando su boina, la enrolló alrededor del cable tenso y empezó a deslizarse. Raj, por supuesto, tenía otros planes y le disparó otra piedra entre los ojos. Impacto directo. El golpe hizo que Cecile soltara la boina y cayera rodando hacia el suelo. Rápidamente, los payasos extendieron una gran manta de arcoíris para atraparla antes de que tocara el suelo, pero no vieron al trapecista entrar en acción. Los dos acróbatas agarraron los tobillos de Madame en el punto más alto de su balanceo. Sintiendo una fuerte corriente de aire en las piernas y un nudo en el estómago, Madame Villaine descubrió que los acróbatas la sujetaban solo por la tela de sus pantalones caídos. Esto provocó otra carcajada entre el público y los propios acróbatas, al quedar la ropa interior de Madame y sus piernas completamente desnudas una vez más al descubierto. Madame pataleó y se retorció de miedo mientras daba vueltas boca abajo, a pesar de las protestas de los acróbatas, y finalmente logró liberarse de su agarre, y también de sus botas y pantalones. El mimo sin pantalones salió volando por los aires mientras el público jadeaba y reía al mismo tiempo. Pero Raj no iba a permitir que esa malvada mujer arruinara el espectáculo, así que colocó el cañón en posición, lo apuntó hacia arriba y atrapó a Madame justo en el último minuto. El cuerpo de Madame estaba sumergido profundamente en el cañón y solo sus piernas y su trasero sobresalían de la boca. Raj subió por una pequeña escalera y le volvió a colocar la boina a Cecile sobre el trasero mientras ella forcejeaba, además de, claro, tomar un marcador y dibujarle un gracioso bigote entre las nalgas a Madame. Luego se agachó, corrió alrededor del cañón y encendió la mecha. Entonces la mecha se detuvo justo antes de que sucediera lo inevitable. «Mami», gimió Madame. Madame Villaine fue disparada por el cañón,
por encima del público, que reía y vitoreaba con entusiasmo, y atravesando la tela de la carpa. La estela de humo que emanaba de sus bollos tostados se arqueó en el cielo y aterrizó con ella en el corral de cerdos del zoológico de mascotas. «¡Oh, sacré bleu!», exclamó Madame, escupiendo barro. La mujer, semidesnuda, se puso de pie con dificultad, empapada y tambaleándose, y avanzó entre la inmundicia. Al saltar la cerca y caer de pecho, se encontró con un grupo de perros callejeros ariscos que le gruñían con intenciones asesinas. «¡Ay, ¿por qué a mí?». Epílogo. De vuelta en el laboratorio secreto de George, Madame Villaine irrumpió por la puerta, vestida únicamente con su maquillaje de mimo, su boina, su camisa de rayas desgarrada y su ropa interior, con un enorme desgarro en la parte trasera que dejaba al descubierto su trasero. Tras ella, entró al laboratorio una jauría de perros salvajes con colmillos afilados, todos los cuales habían mordido repetidas veces el trasero de Cecile. «George», gritó, «ayúdame». George y sus ayudantes reunieron rápidamente a los cachorros y los encerraron en jaulas. «Excelente trabajo, Madame», dijo George. «¿Pero por qué está vestida? ¿Como mimo?». Justo en ese momento, la camisa a rayas de la señora, que se sostenía por unos pocos hilos, se rasgó de par en par. Los pechos de Cecile, palpitantes y blancos como la leche, se salieron de su sujetador roto de copa y se balancearon al caerle la camisa. La señora se cubrió rápidamente los pechos y miró con furia a George, quien se sonrojó y se dio la vuelta para acomodarse el bulto en los pantalones. Por favor, traigan ropa de repuesto para Cecile». Los asistentes se apresuraron a buscarle ropa nueva, que ella se puso. Una chaqueta negra, una camisa blanca abotonada, tacones de aguja y pantalones. Una vez vestida y desmaquillada, George se giró y dijo: «Tenemos suficiente para comenzar los experimentos, señora». «No solo eso, sino que mis hombres han desenterrado toneladas de trapos sucios sobre la junta directiva». «Excelente trabajo, George», ronroneó Madame. «Pronto, Industrias Villaine volverá a ser mía». Y así fue. Con la ayuda de la fórmula prototipo de George, Madame Villaine logró ganarse el favor del Consejo de Administración. Mediante un poco de chantaje, consiguió destituirlo y ascender de nuevo al puesto de directora general de Villaine Industries. Gracias a esta fórmula, Madame Villaine pudo desarrollar su exclusiva marca de cremas, Secretos de la Piel, que la haría inmensamente rica y poderosa una vez más. Pero, aunque había recuperado su empresa y su estatus, aún quedaba mucho trabajo por hacer para reconstruir su imperio cosmético. En cuanto a George, utilizó su investigación para conseguir un trabajo en un laboratorio privado. Aunque ya no era miembro de VA, siguió siendo un fiel secuaz de Madame Villaine, quien continuó pagándole regalías mientras la crema para la piel utilizara sus fórmulas. Y en cuanto a nuestros héroes, Raj y Khan, siguieron de gira con el circo durante muchos años, viviendo felices hasta que se retiraron a su país natal, la India. Ambos crecieron, formaron una familia, tuvieron muchos hijos y rezaban cada noche para no volver a encontrarse jamás con la malvada Madame